¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes como todos los viernes hablando de temas de interés, pero sobre todo cuidando su monedero, cuidando su dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy especial, porque ya se acerca el 28 de agosto en México el Día de los Abuelitos o el Día de los Abuelos, como ustedes le quieran llamar. Hoy vamos a hablar un tema que me parece que nos interesa a todos, porque este tema tiene que ver con los adultos mayores, su inclusión, los retos y las perspectivas que se les presenta ahora en el siglo XXI y que se nos va a presentar a las nuevas y futuras generaciones. Y bueno, como siempre, saludo a todos mis compañeros de conducción. Hoy inicio, por cierto, quiero felicitar a nuestra nueva integrante conductora, a Adriana Cervantes Figueroa, quien es una extraordinaria mercadóloga que se integra con nosotros a nuestro equipo de conducción y que además en 20 años de Impacto Económico es la primera vez que tenemos tantas mujeres. Así que un aplauso para Adriana. Bienvenida. Como conductora también del programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ari. Jorge Durán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ari, pues muy contento porque tenemos un auditorio lleno y principalmente, como comentas tú, de mujeres, que es lo que hace falta mucho, que nos apoyen aquí las mujeres. Muchas gracias, Jorge. América Muñoz. Hola, buenas tardes. Como siempre es un placer estar con ustedes y claro, cada vez estamos más presentes las mujeres. Digo, siempre hemos estado presentes, pero a la vista cada vez es más. ¿Cómo estás, Arturo Cuanquiu, después de tanto sol que te aventaste por todo el mar Caribe, oye? Así es, Ari, ya de vuelta con muchas ganas de participar aquí en el programa y con grandes tips, sobre todo porque, bueno, vienen grandes retos pues, para los adultos mayores, que bueno, ya en unos años también nos tocará estar dentro de esta clasificación de edad. Y bueno, los saludo, como siempre, soy Ariadna Hernández Rivera y junto con los compañeros de conducción estamos en Impacto Económico. No se olviden que estamos en todas las redes de TV WAP y también en las de Impacto Económico. Nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y también nos pueden ver, por supuesto, para todos aquellos que están en la televisión, siguiéndonos por la señal abierta en el 18.1, que los estamos acompañando seguramente a comer, y para todos aquellos que nos ven en Megacable en el 118. Pues damos inicio a este maravilloso programa con Jorge Durán para que nos platiques cuáles van a ser justamente esos desafíos que están enfrentando los adultos mayores, Jorge. Así es, Ari, pues mira, te comento, México tiene aproximadamente personas más de 60 años, 10 millones de personas. Son personas que se ven vulneradas económicamente y socialmente. Y es que déjame decirte que de esos 10 millones de personas, más del 50% de los adultos mayores viven en un tema de total pobreza. Y es algo realmente preocupante. Porque aparte de que son ese número grande de pobreza, aparte de todo son adultos mayores maltratados, son adultos mayores que son excluidos y bueno, gente que realmente ya no se le toma en cuenta. Y es una situación bastante compleja y es que hoy en día los adultos mayores se enfrentan a bastantes desafíos. Primero que nada, accesos limitados de salud. Sabemos que la salud en México es un tema pues bastante complejo. Y bueno, cuando se trata de adultos mayores, gente ya enferma, que requiere sistemas de salud, pues es un tema pues que yo creo que sí se tiene que hacer. Hay un tema de políticas públicas, pensiones insuficientes. La pensión que teníamos hace un par de años, la ley 73 en el tema del IMSS, era una ley bondadosa. Hoy en día con las reformas que se han dado, con la ley 97, pues estamos con unas pensiones sumamente limitadas. Se han hecho algunas reformas al sistema de pensiones, pero realmente no es algo que pueda cubrir esa parte que se requiere en los adultos mayores. Es un tema de soledad, un tema de aislamiento. El tema de la tecnología es algo que los vulnera bastante porque son pues clientes frecuentes de fraudes en México, ¿no? Porque realmente ¿a quién les hacen los mayores fraudes? A los adultos mayores. Entonces yo creo que es un tema a considerar y que lo vamos a estar platicando hoy en el programa, porque sí hay muchísimos pues temas que tenemos que tomar en cuenta para poder mejorar ese tema de los adultos mayores, porque son las personas que tienen toda la riqueza de conocimiento y en quien nosotros podemos acercarnos para poder aprender de ellos. Sin
duda, Jorge. Yo tengo algunas dudas porque tú eres experto en esto del sistema de pensiones. ¿Como cuánto en promedio reciben las personas en una pensión con la ley 73 de la que tanto hablas y con las leyes actuales? Fíjate, Ari, que en el tema, por ejemplo, de la ley 73, una persona pudiera recibir desde una pensión mínima garantizada que ahorita está calculada en 8,000 pesos aproximadamente, hasta un monto de 84,000 pesos. O sea, es el rango que puede estar. Sin embargo, pues déjame decirte que en el promedio más o menos están recibiendo de pensión entre 8 y 10,000 pesos. Ese es el promedio. Pero en la ley 73, que ya quedan pocas personas, estamos hablando que quedan personas o sea, que ahorita se van a pensionar 7 años para atrás. Hablemos de personas que ahorita cumplen 60, hasta personas que tienen 50 años que todavía están dentro de esa ley y que todavía se van a pensionar. La mayoría de las personas está dentro de la ley 97. Imagínate que el rango de pensión va de la pensión mínima, que es de 4,000 pesos, a la pensión máxima topada, que es de 8,000. ¿Quién puede vivir con una pensión máxima topada de 8,000 pesos ahorita? No, y más si tienes que pagar renta, luz, agua, gas, las medicinas, ¿no? Sí, es un tema realmente preocupante, pero también es un tema de nosotros, que nosotros nos tenemos que ver por nuestro futuro, no podemos dejar de todo al gobierno. Entonces, para todos aquellos que tienen una pensión, pues ahí la compensarán, pero ¿y los que no? ¿Cuál será la fuente de ingresos de los adultos mayores, América Muñoz? Sí, pues más que nada, además de ser un tema reflexivo, no solamente tienen que ser pues preocupante ni reflexivo, sino también tenemos que ocuparnos. De las pensiones que hablaba Jorge, también entran las pensiones que se engrupan en pensiones contributivas, que son como la del IMSS o la del ISSSTE, otorgadas por una institución y que tiene que ver de personas que trabajaron durante su vida laboral, trabajaron para una institución, ¿no? También hay pensiones no contributivas, que acá entra, por ejemplo, las pensiones del bienestar, que son programas de gobierno. Estas pensiones, los adultos mayores no estuvieron contribuyendo, sin embargo, ahorita por medio de ese programa tienen este beneficio. Podemos ver que otra forma de tener ingresos es el comercio informal o seguir trabajando o laborando en formalidad porque no tienen o no han sido, pues no han tenido estas bondades de una pensión, entonces tienen que trabajar ya sea de modo formal o informal, vendiendo cosas, haciendo artesanías, incluso prestando servicios o laborando. Sí, tienen que buscar alternativas porque no tienen esas pensiones. Y es más, como lo comentaba Jorge, hay personas que aún así teniendo una pensión, son tan pocas las pensiones que tienen que complementar sus ingresos trabajando, como dices, de cerillitos, en artesanías o vendiendo cosas en la informalidad para completar estos gastos. Y esto pues es un motivo de reflexión y de poner manos a la obra porque las pensiones, si bien tiene las personas que tienen una pensión, la inflación siempre va a ir por encima de esa pensión. Hay otro tema para las personas, para los adultos mayores, y tiene que ver con este desarrollo de productos y servicios que se necesitan, ¿no? Porque hablábamos de que la tecnología nos ha paralizado, si nos viene a los más jóvenes, cuanto más a los más adultos, maestra Adriana. Así es muy importante y tocaban ahorita el tema, ¿no? Finalmente, este 50% de la población de la tercera edad se concentra mayormente en el centro-sur del país y sin acceso a tecnologías. Yo creo que si bien les va, reciben entonces la pensión que el gobierno da y entonces ahora, ¿qué pueden hacer con ese monto? ¿Cómo lo pudieran invertir? De tal manera que les pueda redituar o dejar algún tipo de ganancias, ¿no? Y entonces es ahí donde también la gente de este sector pues aún se siente productiva,
¿no? Y no nada más basta con el encontrar un empleo informal o de cerillitos, ¿no? Creo que también ahí hay una enorme oportunidad en la que se tendrían que estar también identificando cuáles son esas habilidades que poseen que les permita entonces emprender con algún proyecto, desarrollar algún tipo de producto, de servicio. Creo que también de las grandes cualidades de este sector es que son observadores, tienen el tiempo para estar observando su entorno y creo ahí también pueden identificar esas posibilidades y emprender algo, ¿no? Algo que les permita también ir redituando, ¿no? Y por otra parte, hablando del desarrollo de productos y servicios financieros, o sea que los productos parecen muy accesibles para los sectores de la población joven, pero no para los adultos. El adulto mayor, si bien en el mejor de los casos va, retira su dinero y del cajero y ya lo guarda y lo utiliza y lo distribuye, pero no le da tanto movimiento, hay mucha dificultad. Mira, Ari, déjame comentarte, América platicaba de las pensiones contributivas, que fueron de las que yo te platiqué, y del IMSS, porque también está en el tema del ISSSTE, pero esas pensiones no contributivas, que es el tema del bienestar, pues es algo realmente, bueno, antes no existía, hoy hace un par de años, no sé, 15, 20 años que ya existen este tipo de pensiones no contributivas, hace unos años era muy baja. Hoy en día sigue siendo baja, son 3,000 pesos mensuales que les están dando. Hace un rato yo lo platicaba precisamente con América, le decía, imagínate una persona que recibe una pensión no contributiva de 3,000 pesos del gobierno y que tiene que pagar una renta y que tiene que pagar teléfono y que tiene que pagar luz, con 3,000 pesos es insuficiente, por eso necesitan trabajar, por eso hay tanta pobreza en este sector de la población. Aquí hay muchas dificultades en la población adulta, por eso la mente es muy importante, ¿no? Cuidarla, Arturo Cuanquiu. Así es, Ari, y fíjate que aquí voy a reforzar algunos datos estadísticos que el Consejo Nacional de la Población nos arroja. Y uno de ellos es que efectivamente la mitad de la población de adultos mayores, ellos generan ingresos menores a 4,000 pesos. O sea, ya es parte de lo que estamos compartiendo, pero además no solo eso, personas arriba de 60 años, 1 de cada 2 presenta alguna discapacidad. Y si a eso le sumas que 3 personas, mujeres, están laborando de 10 y 6 hombres están laborando de 10, eso habla de que muchas personas están estáticas y eso hace sentirse que están completamente excluidos. Ahora, esta parte es importante porque entonces estamos hablando de que la mente juega un papel muy importante y no por el hecho de ser un adulto mayor, no por el hecho de presentar alguna discapacidad, yo me tengo que excluir. Digo, aquí al final gran parte de la responsabilidad es de nosotros, de incluirlos. Sin embargo, me parece que su aspecto mental va a ser importante. Y yo sobre todo lo defino a que ellos definan propósitos de vida, planes de vida posterior a los 60 años. Y eso va a ser importante porque les va a permitir tener pues mucha energía, mucha vitalidad y van a estar completamente vivos. Pero no todos lo hacen, porque fíjate que se vive una depresión desde la parte reflexiva del pasado, del presente y quizá el futuro que no podría llegar, ¿no? Pero en ese abandono del que hablamos, ¿no? Que los hijos o los nietos no los van a ver, o los hijos los regañan, o viven muchas situaciones desafortunadas que los llevan a muchos conflictos también, no solo físicos, sino también mentales. Fíjate que algo muy importante que debemos hacer, ya sean nosotros como adultos y también inculcarles a los niños, es el respeto a las personas adultas y además independientemente de que a lo mejor su historia o su plática ya la escuchamos 5 veces, siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre tomémosle el respeto y el tiempo para escucharnos. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor el abuelo, la abuela nos contaban algo 1000 veces, ¿no? Y cuando ya no están decimos, ay, ¿cómo era esto? Que tanto me platicaba sus enseñanzas y por qué no aproveché más esos conocimientos que me podría o que me podía impartir, ¿no? Me gustaría compartir un ejemplo muy breve, Ari, referente a la cultura china. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, si las personas jóvenes los cuidan, automáticamente ellos son cobijados por la misma sociedad. Pero ¿qué pasa cuando hay hijos que los excluyen, que los denigran,
que automáticamente son groseros y los dejan fuera de sus vidas, la misma sociedad, ellos los excluyen. ¿Por qué? Por su comportamiento. A las personas que realizan agresiones, por así decirlo, hacia sus padres o hacia sus abuelos. Es un tema cultural y es un tema de obligación moral. Y hay sociedades muy avanzadas, y tú hablas de los chinos, pero también los japoneses tienen mucho respeto hacia su ascendencia, ¿no? O sea, cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, pues es una obligación moral. Pero también es una obligación moral desde que estamos en la vida, pues, de jóvenes, prepararnos y planear nuestra vida digna en el futuro, ¿no? Digo, ya los que viven en situaciones complicadas y ese es un tema, pero también reflexionar de qué podemos hacer ahorita, Jorge. Así es, Ari. Es que realmente la planeación financiera, pues es uno de los instrumentos que nosotros tenemos como personas que estamos todavía siendo productivas para poder tener un retiro digno y poder tener una buena calidad de vida en ese momento, porque pues toda la vida nos las pasamos trabajando pensando que en un futuro vamos a tener pues una vida tranquila, una vida pues holgada, ¿no? Sin embargo, no es así porque la mayoría de las personas no se prepara. Primero que nada porque no tenemos una meta ya establecida. No pensamos que va a llegar el tema del retiro, tenemos 30 años, tenemos 20 años y decimos, faltan muchos años, pero cuando te das cuenta ya estás a la vuelta de la esquina, tienes 40, 45, 50 años y si no te preparaste, si no tienes un trabajo que te va a otorgar una pensión, aunque sea limitada, pues va a ser un tema bastante preocupante. Hoy en día existen muchísimos instrumentos que te permiten tener pues un retiro digno complementado con lo que te va a dar el gobierno, la pensión que tengas, los planes personales de retiro, los PPR que manejan las compañías de seguros, que es un… ¿Cómo funciona? Para todos aquellos jóvenes que nos están viendo y que dicen, oye, pues sí, no quiero vivir la vida que está ahorita pasando mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá, este es el mejor momento en que puedo yo tomar esa decisión. Claro, mira, estos planes personales de retiro son instrumentos financieros que están regulados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde te permite ahorrar e invertir dinero. Tú vas aportando una cantidad de manera mensual en un instrumento que tiene el seguro, lo vas ahorrando y ese instrumento se invierte en portafolios de inversión. Y ese dinero, ese interés que se genera por esa aportación que tú tienes, se va capitalizando para que ese dinero se vaya haciendo más grande. Lo ideal es que tú llegues al momento del retiro y tengas una cantidad suficiente de dinero para vivir holgado, ¿no? O al menos para comenzar los primeros años. Pero ¿qué pasa si en el camino pues sufres una enfermedad? Entonces esos instrumentos tienen una suma asegurada por invalidez que te va a ayudar, pues que si llegas a quedar enfermo, pues te van a dar esa cantidad de dinero y además de todo, como tienes una suma asegurada por fallecimiento, entonces pues te va a dar el doble beneficio que tienes la invalidez, la suma asegurada por invalidez y además de todo tienes una suma asegurada de fallecimiento porque tú juntabas tu dinero, pero quizá no llegas en su momento, no llegas al momento del retiro, entonces cuando se da el fallecimiento, a tus beneficiarios le dan el dinero que tú llevabas ahorrado, más aparte una suma asegurada de fallecimiento. Entonces, realmente ese dinero que estás aportando por todos lados tiene beneficio. Definitivamente. Además de todo, déjame, comentarte que tiene beneficios fiscales, porque hay personas que lo quieren hacer deducible y te da la oportunidad del SAT de hacer deducible hasta 150,000 pesos al año por esas aportaciones que tú haces, como si fuera una compra que hiciste dentro de, digamos, de tus salarios, como un gasto personal autorizado. Fíjate que es un tema de conciencia financiera, la verdad, porque muchas veces preferimos optar por otros gastos que no precisamente abonan para nuestro futuro. Y lo vemos como lejano. Ya ahorita Jorge me acabó de tirar mis últimos 3 cabellos cuando mencionó a los 40 si no planeamos, y es real, es real. La verdad es que lo vemos lejano y sin embargo, si tomamos hoy cartas en el asunto, me parece que sí podemos pues generar un ahorro importante pues para tener una vida digna como adultos mayores. Y es que es muy cierto lo que acabas de decir, o sea, pensamos que estamos jóvenes y va pasando el tiempo, pero si esta estrategia la hacemos entre más jóvenes va a ser mejor, porque a los 40 años, si bien todavía nos faltan años para nuestro retiro, ya tenemos menos años, entonces queremos juntar una cantidad muy grande para tu retiro, pero ya tienes menos años, entonces te va a ser más difícil y entre más joven lo hagas, pues con una
pequeña cantidad vas a lograr tener un efecto compuesto pues magnífico para tu retiro. Y es que cuando ya estás adulto, los retos y desafíos que se presentan son mayúsculos, como las enfermedades, ¿no? Nosotros tenemos una tos y te recuperas, pero un adulto se puede morir de esa tos. Y ahí el acceso a la salud, en algunos casos, incluso es limitado, América. Sí, por ejemplo, hablábamos de las pensiones contributivas. Ya estas pensiones tienen el beneficio de tener servicio médico, pero el servicio médico no es que sea malo, sino que está sobredemandado. Entonces, para tener una atención adecuada, pues muchas veces tenemos que esperar varios meses o varias semanas si tenemos suerte. Entonces, es una limitación para nuestros adultos mayores tener una buena pues, atención de salud. Cuando tienes un seguro de gastos médicos, pues la atención a lo mejor puede ser más rápida, pero el seguro de gastos médicos, pues tú lo tienes que pagar. También hay seguros de salud en los que son más baratos porque son preventivos y a los que tienes acceso para consultas médicas, estudios, para diagnóstico y para que lleves una revisión periódica y las enfermedades crónicas o degenerativas que se presentan en esta edad pues tengan una mejor atención. También es muy importante pues tener esta prevención, siempre cuidarnos en la alimentación, en pues estar al pendiente también de nuestros adultos mayores, porque también la salud mental, ya lo hablaba Arturo, es muy importante y estar al pendiente de ellos. Hay un tema que los adultos necesitan mucho apoyo y tiene que ver con el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, desde una alfabetización y educación tecnológica. La alfabetización digital es un área de oportunidad en términos generales para toda la población. O sea, aunque si bien más del 70% de la población está conectada a Internet por algún tipo de dispositivo, y la pandemia trajo consigo el que personas de la tercera edad lograran tener ese contacto con el dispositivo para comunicarse con sus familiares, aún falta mucho por hacer. Hablando de instituciones financieras, hoy por hoy cualquier producto, la gente de la tercera edad que tenga algún tipo de producto en estas instituciones, para consultar tan solo sus cuentas de ahorro a través de la aplicación móvil. Y realmente comunicarse con sus hijos que a lo mejor ya no viven en México, ¿no? Exactamente, pero a lo que voy, vaya, en estos temas, realmente es muy complejo para ellos, o sea, realmente es de sentarse con ellos, tener esta paciencia del paso a paso, porque es así como ellos lo aprendieron. Exactamente, ¿no? Estamos en agosto, a unos días de que festejemos a nuestros queridos adultos mayores el 28 de agosto en México. Y estamos hablando sobre los adultos mayores, retos, perspectivas, desafíos y todo lo que tiene que ver con este grupo de la población. Y en este regreso no se les olvide que estamos en todas las redes sociales de impacto económico, por supuesto, en Facebook, Twitter, Instagram y todo lo demás, pero también en TV Buap, así que ahí tenemos toda la información y nos pueden seguir pues por streaming, vía streaming, o los que nos siguen a través de la televisión en el 118 de Megacable y en el 18.1 señal abierta. Y para seguir este tema vamos a ir a una entrevista con la doctora Idalia García Ríos, quien ella ha trabajado en los últimos años en este grupo de la población y es especialista, se ha especializado en en todos los temas que tienen que ver con la inclusión de los adultos mayores. Te saludo con muchísimo cariño, doctora. Muy buenas tardes. Extraordinaria tarde para todas y todos por allá por el estudio y también para su audiencia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Oye, cuéntanos, ¿cómo están las personas adultas en México? La verdad es que tenemos un escenario interesante. En México existen 18 millones de personas adultas mayores y también yo creo que hay que hacer la acotación de qué es persona adulta mayor para tratar todo este tema inclusivo de mujeres, hombres y todos aquellos géneros. De acuerdo con la Ley de Personas de Adultos Mayores, este término es importante trabajarlo desde ese punto.
También es importante mencionar que en Puebla hay 745,000 personas mayores. Y la verdad es que se está trabajando mucho, por ejemplo, desde el orden federal tenemos a un INAPAN, un Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que da acceso a las personas a cuestiones de salud, también trabajan mucho la parte recreativa, que eso es un tema importante porque estaba yo escuchando que ustedes tocaban la parte de la salud mental y ni se diga de esta pensión no contributiva que tienen por parte de bienestar, que también es un tema importante. En el orden estatal tenemos, por ejemplo, la Casa del Agua, se está trabajando mucho en la Casa del Agua, ya también temas de inclusión. En el orden municipal también tenemos los sistemas DIF, tanto en áreas aquí en el municipio de Puebla como en áreas rurales también se está trabajando mucho porque el envejecimiento es diverso, la vejez es diversa, no hay una sola vejez, entonces tenemos que trabajar en diversas áreas y la BOAP específicamente. ¿Qué está haciendo nuestra querida institución en ese sentido? Eso es a lo que voy, estimada doctora. La BOAP, en este caso la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, en conjunto con la Facultad de Administración, estamos trabajando un diplomado en envejecimiento activo y saludable con el objetivo de brindar herramientas a las personas adultas mayores. Les dimos herramientas de muchos tipos, les enseñamos primero a creerse que ya están entrando en una etapa que es la vejez, que va a haber muchos cambios, que todos estos cambios tienen que ser bienvenidos, que deben trabajar su alimentación, que deben trabajar también esta parte del físico y sobre todo, como bien lo comentan, la importancia de trabajar la economía de la vejez, y la doctora Ariadna nos apoyó en este último módulo, que fue el módulo 6. La verdad que estamos haciendo muchas cosas en la UAP, tenemos también la Universidad para las Personas Mayores, tenemos una Casa del Jubilado, entonces este tema de inclusión es importante porque es pertenecer a sentirse parte de, y la UAP está haciendo muchas cosas al respecto. Que eso es muy importante porque los retos que ya son visibles, pero los que se avecinan para este grupo de la población son impresionantes. ¿Puedes mencionar algunos, por ejemplo? Sí, por ejemplo, el incremento de las personas mayores. También tenemos otro fenómeno que también lo estamos ya percibiendo mucho, que es el cuidado, el trabajo de cuidado para las personas mayores. Ya las personas ya no quieren tener hijos, o como bien lo comentaban, los hijos salen del país, entonces, ¿quién va a cuidar a las personas mayores? Entonces, este tema del cuidado hay que trabajarlo muy bien, porque algunas personas pueden asistir a casas de cuidado, pero algunos otros no. Entonces, también hay que trabajar mucho en las redes de apoyo que se tengan, tanto familiar como vecinal, y afortunadamente en México somos muy cuidadores, entonces creo que ese tema lo tenemos que trabajar muy bien. También otro tema es la parte económica, la parte de las personas que no tienen una pensión y que esta pensión no contributiva por parte de la Secretaría del Bienestar todavía no es suficiente, pero bueno, se está trabajando al respecto. También tenemos que trabajar mucho en la parte del reconocimiento de aspectos nutricionales, de que las personas trabajen mucho en el autocuidado, porque como bien lo comentan, las personas ya están viviendo más tiempo, pero ¿en qué condiciones? Entonces, esto representa un gran reto para el Estado, para la administración pública y sobre todo para la UAP también. Definitivamente, doctora. Te agradezco como siempre todas tus aportaciones y apoyo. Un fuerte abrazo y sigue trabajando por las personas adultas y sobre todo gracias por contribuir a la UAP en este sector. Gracias. Muchas gracias, doctora Ariadna, y saludos a Juan Q, que fue hace mucho tiempo, trabajamos juntos, hace 14 años. Un abrazo caluroso y que sigan trabajando. Gracias, amiga. Gracias, igualmente. Un abrazo. Y bueno, seguimos con Adriana Cervantes. Estábamos hablando antes de irnos a corte, maestra, sobre la alfabetización tecnológica para la salud. Pues mira, bien ya lo comentaban, o sea, aquí en la universidad hay programas y está también esta parte de enseñanza al adulto y tienen un programa precisamente en alfabetización digital. Entonces te comentaba que es muy importante también llevar de la mano a las personas de edad mayor
en este aprendizaje, en este paso a paso para poder ir aprendiendo a usar las nuevas tecnologías. Es un área que realmente considero, y así lo identifiqué, un área de oportunidades para las personas de edad avanzada. Aunque si bien culturalmente, y lo mencionaba la doctora, culturalmente somos cuidadores. En México, las familias son las que se hacen cargo de cuidar a estas personas. Desafortunadamente, y también por la misma rutina, pues van de casa en casa con los hijos, ¿no? Si bien les va. Pero hay que también poner atención a estas actividades de cuidado. Si tomemos en cuenta lo que la tecnología brinda, hay aplicaciones, desde monitoreo de la presión, ¿no? Las palpitaciones. Hay también aplicaciones para este grupo de personas, para actividad física, actividades recreativas. Y te he de decir también algo, tenemos influencers de la tercera edad. A pesar de que el porcentaje es mínimo de estas personas de edad avanzada en el uso de tecnologías, hay personas que ya están siendo influencers. Ayer me dio mucho gusto toparme con varios casos, varios ejemplos. Entre ellos está, ¿puedo mencionar? Sí, por supuesto, adelante. Entre ellos está papá Beto y mamá Chela, que son, felices porque ¿Los que bailan? ¿No son los que bailan? Exactamente, 6.6 millones de seguidores. Sí, no, son fantásticos. ¿Sabes? Y creo que también algo que caracteriza a las personas de edad avanzada es su sentido del humor. O sea, es muy cierto que de repente se nos hunden en la tristeza, en la depresión, pero su sentido del humor, o sea, de verdad es tan gozadero en las familias. Y fíjate cómo en donde hay esta integración y esta unión familiar, los apoyan, ¿no? Porque no son ellos los que toman el celular y a ver, vamos a grabarnos, ¿no? No, son los mismos nietos los que están apoyando con toda esa labor, ¿no? Y está también, por ejemplo, Pintura con Malú, es otra TikToker, que realiza contenidos, enseñan a colorear, a dibujar, a pintar, entonces son actividades recreativas que también van a ir de alguna manera incentivando el que el adulto se sienta útil, ¿no? No, y además pueden generar ganancias, que eso es lo fantástico, ¿no? Imagínate. Hacen cosas padres, actuales y generan dinero. Exacto, entonces fíjate cómo ahí también hay otra oportunidad en la que también ellos pueden tener algún tipo de ingresos que le ayuden para seguir por muchos, muchos años más, ¿no? Y ahí se comprueba que realmente los límites están en la cabeza, ¿no? Eso es una realidad. La edad no te impide el que puedas seguir realizando tus sueños. Y pongo aquí como referencia en el ámbito empresarial, pues todos conocemos unos pollos crujientes que están por todo el mundo. Bueno, pues el señor fue rechazado con su receta en varios establecimientos, más de 100 establecimientos, donde no lo aceptaban. Y dijo, bueno, ¿por qué no? Voy a abrir mis propios pollos con mi receta de pollo crujiente y bueno, hoy es un éxito mundial. Entonces eso nos habla de la… Y lo interesante es que emprendió a los más de 60 años. Así es, A los así es. 60 años. Entonces ahí está el ejemplo vivo, ¿no? Del Coronel coronel. Sanders, ¿Coronel qué es? Coronel no recuerdo, pero ya saben, lo crujiente, ese Y sabrosón. también es una época o es una edad en la que el adulto dice, bueno, algunos he tenido la fortuna de decir, ya me pensioné, ya me retiré, voy a hacer algo que me gusta y empiezan a emprender negocios, empiezan a hacer actividades que anteriormente no tenían tiempo, incluso actividad física que no les daba el tiempo, empiezan a cuidarse, empiezan a hacer cursos de artesanías, manualidades, entonces es una época que… De transformación, ¿no? Pero fíjate que ahí también entonces nos regresábamos con lo que abríamos en el programa, ¿no? De generar esta cultura. Y creo que también ahí el apoyo de los nietos es un apoyo de verdad invaluable. Y digo de los nietos porque al final del día la rutina, sobre todo hoy en día en la que estamos inmersos, hay más convivencia entre los nietos y los abuelos. Hace unos días me encantaba que les ponía yo alguna situación de quién los acompaña a comprarse ropa y muchos jóvenes, mi abuelita, mi abuelito. En tu ¿no? clase estabas preguntando. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate cómo entonces esos lazos hay que digo, si ya están de por sí muy, muy fuertemente estrechos, este tipo de actividades y que los jóvenes
los apoyen en estas dinámicas, o sea, cómo pudieran entonces llevar a cabo emprendimientos. Y a lo mejor el abuelo con la experiencia, los nietos con esa frescura de innovar, de mantenerlo todo a la vanguardia, harían un excelente clic. Sí, un match, ¿no? como dicen, ¿no? Y hay otro tema que me llama mucho la atención que va a exponer Arturo Cuanquiu, que cuando vi una serie llamada igual Zonas Azules, me sorprendió, me marcó en la vida y se la recomiendo muchísimo. Cuéntanos de qué se trata, Arturo. Así es un documental que justamente registra en todo el mundo 5 ciudades donde hay personas, una mayor población de arriba de 100 años, pero además con una buena calidad de vida. Y bueno, yo les pregunto aquí en el estudio, allá en casa. Busca los centenarios, Así ¿no? es, ¿a quién le gustaría vivir más de 100 años? Yo les pregunto aquí, a todos en el estudio. Pues yo pienso que a la mayoría nos encantaría vivir. Pero con calidad de vida. Así es, y este tema es interesantísimo porque están en Okinawa, Japón, por ejemplo, es una de las ciudades que ubicaron, otra está en Italia que se llama en Cerdeña, otra en Icaria, en Grecia, otra en Lindavista, en una sección en Estados Unidos, y otra en Costa Rica que se llama Nicoya. Ahora, hubo un estudio, porque esto llamó la atención por parte de una nutrióloga especialista de un hospital metodista en Houston, y dijo, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando, no? Con estas personas que viven pues con una maravillosa calidad de vida. Y bueno, dentro de las cosas que ellos integraron fue que las personas en su mayoría tienen mucha actividad física, y eso lo referían porque los japoneses, ellos se sientan en el piso. Entonces, ellos casi no padecen problemas, por ejemplo, de cadera, de columna. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se tienen que levantar 50 o 60 veces del piso. Entonces, fortalecen sus huesos, fortalecen su cuerpo, y eso en la vejez les ayuda. De igual manera, la geografía, por ejemplo, en el caso de Cerdeña, de Icaria, son geografías con muchas subidas y bajadas. Y bueno, todo el mundo quisiera decir, pues yo quiero algo despacito, tranquilito, planito. No, eso les hace fortalecer sus organismos. Entre muchas otras cosas, la alimentación, ¿no? Muchos vegetales, cosas que ellos también generan sus propios alimentos de manera orgánica, hacen sus compostas, generan sus propios huertos. Consumen lo de la región. Sí, y eso es maravilloso. Y vienen otras cosas también extraordinarias, la parte social. Conviven, se echan su vinito, disfrutan, se ven como un grupo social donde se cobijan y se apoyan ante situaciones pues adversas. Entonces todo eso en conjunto hace que estas personas pues sean un ejemplo de vida para todos nosotros, ¿no? Y obviamente son lugares donde pues prácticamente no hay estrés, donde prácticamente no hay un tema donde estén ellos constantemente sometidos a pues temas de enojo, etcétera, sino viven de una manera felices. Oye, pero algo que me llamó mucho la atención fue el hecho de que estas personas no vivían en el lujo, porque pudiéramos pensar, no, bueno, es que seguro tenían mucho dinero, etcétera, ¿no? El centenario de Costa Rica, por ejemplo, que se subía a caballo, ¿no? Que parecía de 50 años, pues en una chocita realmente, pero era el entorno el que lo hacía tener una vida de calidad. Y aparte de lo que menciona Arturo, que comen lo que cultivan, lo que los animales que van criando ahí en sus granjas, también comen poco, o sea, comen lo suficiente para subsistir. No es que no porque estés comiendo sano te tengas que comer hasta que ya no aguantes, ¿no? O sea, comen lo necesario. Entonces, no conocen allá las aldubas. Ay, perdón, ya me he hecho comercial, pero eso es para los que se nos van a veces de repente los alimentos. Como los mexicanos. Descansar bien también, o sea, duermen lo suficiente. Claro. Eso que comenta Arturo, fíjate que es algo que a mí creo que es a donde tenemos que ir, porque imagínate que se espera para el 2050 la esperanza de vida sea de entre 85 y 86 años. Pero imagínate, el vivir más años, qué padre, ¿no? Pero si vas a tener una buena calidad de vida, porque vivir enfermo, vivir marginado, pues va a ser algo que yo creo que nadie quisiéramos llegar a una edad de 85. No, porque interrumpes también la vida de otros, ¿no? Sí, afectas y prácticamente te conviertes en una carga para las demás personas. Prepararnos, pues, en la vida también implica una educación continua y permanente de todos los temas, Jorge. Así es, Ari, porque a veces pensamos que las personas que ya se retiran, que ya se jubilan, pues ya se acabó todo para ellos, y finalmente no. Yo creo que es el momento de tener pues no solamente un tema de cognitivo, un tema emocional,
se trata de, pues de incluirte ya en la vida, porque es como que otra vida. Yo siempre he pensado que el llegar a los 60, 65 años es cuando ya comienzas a vivir. De hecho, me lo dijo una persona hace un par de años, no, es que yo apenas voy a comenzar a vivir, porque alguien me dijo, es que ya tengo 60 años, pues ¿ya qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y otra persona le comentó, no, ¿cómo? Yo tengo 65 y apenas estoy comenzando a vivir lo que no pude vivir antes, y ahí es el momento en que pues ya puedes empezarte a preparar, por ejemplo, pues en el aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas personas no quieren aprender, lo que decía América, aprender cocina, aprender inglés, aprender un instrumento? Yo tengo muchos tíos que a esa edad empezaron a aprender guitarra, aprender comida, se metieron a cursos y han hecho todo lo que han podido, porque finalmente ya es un momento que ya estás en casa, ¿no? Hay algunos otros que salen de una empresa y quizá en la empresa tenían una ingeniería y hacían algo, ahora salen y ya ahora comienzan a dar asesorías, ponen una empresa, son consultores y dan asesorías a la empresa de aquí, Armadora de Puebla, sobre temas de lo que ellos eran expertos, porque a la empresa le conviene porque ya no tiene ese salario tan alto que venía manejando, ¿no? Y ahora ya lo tengo por fuera, trabajo por honorarios y le conviene mucho más, entonces la gente se mantiene activa. Entonces hay muchísimas oportunidades de emprendimiento, pues simplemente es que la gente tenga esa apertura para poder pues decir, ¿sabes qué? Ahora es cuando comienza la vida y ahora es cuando tengo que prepararme y puedo hacer todo lo que quiera hacer. Incluso las mismas empresas tendrían que tener esa apertura, que como bien mencionas, si hay personas en este rango de edad que todavía tienen esa pasión por asesorar a las empresas, pues también que tengan esa apertura a las empresas de recurrir a la experiencia profesional de estas personas. Y a veces las personas ni siquiera, uno de mis amigos no cobra, ya se jubiló y dice, ¿sabes qué? Yo no cobro porque no quiero que me tengan 8 horas sentado. Yo ayudo con todo gusto a una empresa, 1 hora todos los días hago mi labor social porque es una empresa que ayuda a otras personas. También se puede, es válido hacer labor social. Igual y sabes qué, bueno, si lo hacen, porque sí sucede que lo hacen por pasión, por gusto, pero la misma empresa a lo mejor pues nada más como retribución. Hasta en bienes, ¿sabes? Claro. O sea, pero trabajan por honorarios, la mayoría de estas personas se dan de alta por honorarios y simplemente cobran por el proyecto. No, pero en el caso de mi amigo no cobra nada. Bueno, él porque así lo quiere hacer, pero pues eso, a lo mejor tu amigo no tiene la necesidad económica, pero hay personas que sí la tienen, entonces es una fuente de ingresos. Claro. Yo sí quiero compartir y reconocer, por ejemplo, en el caso de mi equipo de consultoría, la mayoría son adultos mayores y aportan una gran experiencia, esa es una realidad, y mi reconocimiento, porque traen toda una trayectoria y cuando tenemos proyectos pues retadores, yo acudo justamente con ellos porque sé que ellos nos pueden resolver pues gran parte de los retos que vamos a enfrentar. Entonces mi reconocimiento para todos ellos. Un reconocimiento para nuestra güera Larios. Leticia Larios, por supuesto, de Consultoría Quanqiu. Oye, pero fíjate que también en ese mismo reconocimiento están expuestos a un sinfín de fraudes también, ¿no? Que el blanco perfecto, ya nos lo decía aquí en el programa la misma Policía Cibernética, ¿no? El blanco perfecto son los adultos mayores, América. Sí, desgraciadamente los adultos mayores son vulnerables a este tipo de fraudes, de estafas. ¿Por qué? Porque crecieron en otra época donde se podía confiar. Entonces ellos tienen confianza en los demás. Si llega una persona y les dice, soy especialista, vengo de tal institución, y las personas le creen, entonces son vulnerables a caer en estos fraudes. Los principales, y también otro factor es que muchas veces estamos hablando de que nuestros abuelitos y todo, pero la realidad es que también muchas personas mayores viven en la soledad. Entonces es una forma de que estas personas, estos delincuentes se aprovechan y pues los ven vulnerables, se acercan a ellos y, por ejemplo, las principales formas de estafa son llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, al ir a retirar su dinero de su pensión, no sé, del IMSS o del bienestar, o sea, les ofrecen ayuda. Entonces son situaciones que las personas mayores piensan que
todo es de buena fe, que se acercan sin problema, pero la realidad es que les roban información, les hacen fraude, les roban sus ahorros o les roban los pocos recursos que tienen. Claro. Entonces hay que tener cuidados, acercarnos, tener comunicación con ellos, darles esta instrucción, por ejemplo, con el celular, las aplicaciones, para que evitar un poco pues ese problema que tienen los adultos. Yo creo que vale aquí mucho la pena nuevamente reforzar que siempre debe de haber algún familiar acompañándolo en este tipo de procesos. Hasta en el mismo, por ejemplo, hablando de bancos, hasta en los mismos bancos. O sea, no le puedes pedir ayuda a un extraño. O a alguien del banco, porque esa es otra, ¿no? A lo mejor de repente lo ven con traje y piensan que es del banco y pues resulta que no, porque son datos verdaderamente muy sensibles, ¿no? Y que no cualquiera. Oye, yo me acordé hasta de, ahorita que América estaba diciendo de la vulnerabilidad de las personas adultas, me acordé de la Mataviejitas, oye, que justamente iba con estas personas que estaban pues solas, ¿no? Y el ataque iba directo. Oye, pero es que hasta hay luego quienes desde los productos que ofrecen, o sea, les manejan la información de tal manera que de verdad, con tal de convencer en esa inversión y que sume a los indicadores de quienes están ahí en las instituciones bancarias. Y tampoco se vale. Exacto. ¿No? Oye, pero dándole un giro a estos comentarios, también tenemos algunos casos de éxito. ¿Cómo cuáles tendrías que exponer? Mira, yo creo que aquí básicamente depende mucho que las instituciones bancarias no nada más se enfoquen en los productos que ofrecen, sino también se enfoquen a generar algún tipo de acciones desde el personal que atiende a las personas, ¿no? Los jóvenes sabemos que tienen muchas habilidades tecnológicas, entonces realmente con ellos a lo mejor no es mucho el tiempo que se puede estar pasando a la hora de estarlos asesorando en términos financieros. Pero hay también personas que a partir de sus cualidades, ¿no? A lo mejor tienen mucha paciencia para estar acompañando a estas personas y estarlos asesorando detenidamente con el producto que realmente les pueda favorecer. Entonces, creo más bien, más allá de mencionar algún tipo de marca o algún tipo como tal de éxito, depende mucho del personal que esté ahí, ¿no? Ahorita en periodo vacacional tuve experiencias opuestas, desde aquella persona que se está aprovechando en vender iba acompañando a mamá, ofreciéndole un producto para que invirtiera, ¿no? Y que erróneamente no tenía nada que ver. Y la contraparte, ¿no? O sea, tuvimos que ir a otro punto de venta, la misma institución, otro punto de venta, y de verdad el personal que la atendió, o sea, detalladamente, con las adecuaciones que se tenían que hacer, nos estuvimos un buen rato, pero quedó todo como debía, ¿no? Entonces creo que también la tienen que apostar a identificar esas personas que tienen esas habilidades para tener el trato con personas de edad avanzada, ¿no? Y ni se diga los procesos, porque a veces la persona te puede atender muy bien, pero si sus procesos son lentos y dependen incluso hasta de otras si instancias. Se siente mal el adulto mayor. Exactamente, no pueden estar mucho tiempo ahí esperando. Claro. ¿No? Ya estamos casi terminando, así que hay muchos puntos por los cuales tenemos que hablar, pero Arturo Cuanquiu, yo empezaría contigo ya para ir cerrando algunos comentarios que quisieras decir sobre este tema, sobre el emprendimiento, sobre los costos de la soledad, etcétera. Sí, Ari, de manera muy breve, hay un programa de la Universidad de Costa Rica y que en algún momento se replicó aquí en la Facultad de Administración llamado Emprendedores Oro. Y lo que era justamente impulsar sus proyectos de los adultos mayores. Y me parece una fascinante oportunidad para los adultos mayores, para que ellos continúen con su propósito de vida y, cómo no, emprendiendo y teniendo una mejor calidad de vida. Excelente. Oye, ibas a comentar algo breve sobre los costos de la soledad que me parecen Ari, importantes. Fíjate que es súper importante porque se estima que a nivel mundial, de acuerdo a la OMS, ellos dicen que entre un 20 y 30% de los abuelitos, de los adultos mayores,
padecen justamente soledad. Y esto implica enfermedades de depresión. Entonces, qué importante es pues buscar socializar y hacer crecer justamente este contacto con ellos, pues para evitar este tipo de situaciones. Definitivamente. Bueno, pues ya estamos terminando nuestro programa. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti. Jorge Durán. Gracias, Ari. América Muñoz. Gracias. Arturo Cuanquiu. Un fuerte abrazo. Y por supuesto a todo el equipo, al staff y a todos nuestros compañeros, a María José Peralta y a Emily que nos está apoyando en servicio social. Muchísimas gracias, soy Ariadna Hernández Rivera, les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño, nos vemos el próximo viernes.